Bueno, pues continuamos ya en el último módulo del día de hoy, que es de medicina de urgencias. El doctor Eric Herminio Morales Yepes, residente de primer año de medicina de urgencias de este hospital regional de alta especialidad en Ciudad Victoria, nos va a presentar la ponencia Código Cerebro. Eric, bienvenido. Buenas tardes, soy el doctor Eric Herminio Morales Yepes, residente de primer año de la especialidad de urgencias. Somos la primera generación de este instituto. Hoy hablaremos del programa Código Cerebro. En México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no existía un programa de acción específico con estándares de atención. En abril de 2022 se inició el programa piloto Código Cerebro en el Centro Médico Nacional Siglo XXI para coordinar acciones multidisciplinarias en los 3 niveles de atención. En julio del 2022 se hace el lanzamiento oficial del programa y el día 9 de septiembre de ese mismo año se implementó el programa para los diferentes niveles de atención médica en la República Mexicana. ¿Cuáles fueron las justificantes? El EBC es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera causa de discapacidad en adultos. Su incidencia asciende a una de cada 4 personas tendrá un EBC en su vida y cada 4 minutos muere una persona por esta causa. El 90% de los individuos con EBC sufre secuelas. En un tercio de los casos incapacitan al individuo para la autonomía en las actividades de la vida diaria. ¿Cuál otra justificación? Favorecer la mejora en la calidad y efectividad de la atención del equipo de salud y contribuyendo a reducir la mortalidad y lograr el bienestar de los derechohabientes. 8 de cada 10 son por factores de riesgo que pueden ser modificarse. Para el año 2030, las muertes por EBC llegarán a 12 millones, los supervivientes a 70 millones y la discapacidad por la enfermedad representará 200 millones de individuos. ¿Cuáles fueron los objetivos? Es garantizar el diagnóstico o tratamiento oportuno del paciente con infarto cerebral agudo, de manera que reciba tratamiento fibrinolítico intravenoso en los primeros 60 minutos de su ingreso a la sala de urgencias. Esto es prevenir y tratar complicaciones en las primeras 24 a 72 horas en los pacientes adultos e implementar la rehabilitación temprana en los pacientes en las primeras 48 horas. Esto se debe de realizar todo paciente que tenga un EBC isquémico ya reperfundido y va a tener mejor calidad de vida. Vamos a ver un concepto. ¿Cuál es el concepto de EBC? Es una afectación transitoria o permanente de una zona cerebral como consecuencia de una isquemia o una hemorragia. Existen 2 tipos, EBC isquémico y EBC hemorrágico, el cual el 80% puede ser isquémico. ¿Cuáles son las generalidades? Esta es una emergencia médica, requiere atención en el hospital en el menor tiempo posible y la problemática es el poco conocimiento de los síntomas por la población. ¿Cuáles son los factores predisponentes de riesgo? 1, la obesidad. 2, puede ser la baja actividad física, la apnea del sueño, el consumo discriminado de alcohol, el uso de drogas y de tabaquismo, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el colesterol elevado y la presión elevada. ¿Cuáles son los factores asociados de riesgo? 1 de cada 4 personas sufre un derrame cerebral en su vida. Los principales factores son asociados a esta enfermedad, puede ser la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y la dislipidemia. La fibrilación auricular es un factor de riesgo específico para el EBC isquémico y está aumentando en detección y prevalencia. ¿Cuáles son las causas mayores productoras de EBC? Son la aterosclerosis, el cardioembolismo y las enfermedades de pequeños vasos.
Dentro de las arteriosclerosis tenemos de las arterias cervicales y la aorta y de las arterias intracraneales. El cardioembolismo puede ser la fibrilación auricular y la endocarditis. Entre otras causas puede ser las enfermedades arteriales, las vasculitis o las enfermedades hematológicas. El EBC en México sigue siendo una enfermedad poco registrada y subdiagnosticada. Su incidencia reporta de 232 casos por cada 100,000 habitantes. La mortalidad crece superior al 40% y se duplica cada año. El 50% de los pacientes arribó al hospital, pero fuera del tiempo de ventana. Solo el 2 al 10% de los pacientes reciben tratamiento de fibrinolisis. ¿Cuáles son las barreras que impiden la atención adecuada? El poco reconocimiento de la población, tanto y de médicos, asistentes, guardias de seguridad o cualquier persona que no tenga conocimiento de la enfermedad. ¿Cuál es otra la barrera? Asistencia médica retardada o deficiente. Esto quiere decir que cuando llega a un centro hospitalario, lo primero preguntan si tienen derecho a audiencia o piden algún otro documento antes de la atención. Otra de las barreras puede ser carencia de recursos de salud, que no tengan tratamiento, que no tengan el tomógrafo o que no tengan el medicamento adecuado. Y la atención centrada en la condición laboral, que no los dejen salir porque están trabajando. ¿Cómo podemos iniciar en la mejora de la atención a los pacientes? Con acciones tangibles que impacten en su pronóstico. Primero, es la detección temprana de los síntomas, ¿sí? Segundo, el protocolo de prenotificación o la llamada al 911 o la llamada al centro hospitalario más cercano que cuente con un tomógrafo y la atención de tratamiento fibrinolítico. Y el 3, el traslado oportuno al hospital adecuado. En este caso podemos ir a un hospital, pero no se cuenta con tomógrafo. Cuando el paciente llega al triage, es una detección temprana. El proceso no debe demorar más de 5 minutos. Se deben hacer preguntas concisas sobre el padecimiento y valoración neurológica junto con toma de signos vitales y una glucometría capilar. Es refiriendo a una evaluación y es referido a una evaluación por un equipo especializado no mayor a 10 minutos. Identificación de la ventana terapéutica al ingreso. Esto quiere decir que nosotros tenemos que preguntar al paciente en horas, a qué horas estuvo el evento. No podemos decir hace 30 minutos porque eso retarda que otro doctor que lo esté atendiendo, ya pasaron 20 minutos y esos 30 minutos la tiene que restar a los 20 para valorar más o menos una hora. Aquí hay que ver una hora específica catalogada en las 24 horas, ya sea si la enfermedad empezó a las 17 horas, ese es el correcto hora que debemos de poner. Y aquí se activa el código cerebro. Este es un paciente catalogado como paciente rojo. Conocer que se cuenta con la capacidad resolutiva y los recursos necesarios para dar tratamiento definitivo al paciente en fase aguda. ¿Cuál es la importancia del tratamiento oportuno? Asegurar la atención desde la llamada hasta la atención definitiva en el hospital. Acciones tangibles que modifican el pronóstico y disminuyen la mortalidad. Y es un protocolo unificado que asegura la atención médica universal. La administración temprana de ateplasa después del inicio de los síntomas DBC se asocia con una mayor recuperación funcional. A mayor tiempo, peores resultados y secuelas. A menor tiempo, mejores resultados. Hay que recordar que cada minuto que un paciente tenga EBC se pierden 2 millones de neuronas aproximadamente. ¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento?
todo paciente que llega a una sala de urgencia debe someterse a una evaluación clínica y una investigación inmediata para establecer un diagnóstico, descartar padecimientos que puedan imitar a un EBC, determinar la elegibilidad de la terapia trombolítica, ya sea intravenosa o trombectomía mecánica, de acuerdo al tiempo de evolución, y desarrollar un plan de tratamiento y de rehabilitación. Esto es a las 48 horas. Bueno, cuando llega un paciente, esta es una escala de evaluación inicial. Esta es una escala muy sencilla que todo personal debe de saber, y tanto personas que no tengan del ramo médico, ¿sí? Estas evalúan tres síntomas, que es la simetría facial, un descenso del brazo, disminución de la fuerza de alguna extremidad, y lenguaje anormal o incoherente. Aquí debemos dar una instrucción. Hay que pedir al paciente que sonría. Si está normal, pues obviamente van a estar simétricas las dos, los dos lados de la cara, y si está normal, en un lado va a haber una desviación de la comisura labial. En el descenso del brazo se le va a pedir al paciente que levante los brazos por 10 segundos. Cuando ambos se mantienen elevados están normales, y si uno de los brazos está caído respecto a otro, eso es una anormalidad. Y el lenguaje va a decir que repita una frase como que hace mucha calor o cuál es su nombre. Si está normal, el paciente puede arrastrar las palabras o no puede decir absolutamente nada. Entre menos puntaje tenga, si tiene uno, tiene un riesgo un 72% de presentar un EBC isquémico, y si tiene las tres, tiene más de un 86%. Y esta es la otra escala de valoración neurológica integral, pero ya es un poquito más avanzada, pero aún así es muy fácil. Ya en el internet está la escala, es gratuita y solamente se marca con puntajes. El puntaje mínimo es 0 puntos, es una persona normal, y un puntaje arriba de 42 puntos es una persona en coma. Esta es una escala de mayor sensibilidad, es del 83% y una especificidad de un 40% para el diagnóstico. Determina el grado de repercusión de la lesión cerebral, y herramienta fácil y que puede realizarse en menos de 5 minutos. Es susceptible de mejoras con programas de capacitación. Dentro de las escalas, vamos a ver que una escala leve es de 0 a 5 puntos, de 0 a 4 puntos, una escala moderada es de 5 a 10, y una escala leve, moderada a grave es de 10 a 20. Una escala mayor a 20 es una escala muy grave. En sí, esta es la escala de Niche. Aquí vamos a evaluar 11 variables. Aquí está la definición y es lo que vamos a estar buscando, y vamos a estar con el puntaje que podemos ver. Aquí vemos la puntuación, y es el riesgo de un mal pronóstico o un buen pronóstico. Y esto también nos ayuda a ver cuál es la terapia de tratamiento. ¿Cuáles son los indicadores de efectividad para el código del cerebro? La efectividad a tiempo es desde que el paciente llega para una detección prehospitalaria hasta la llegada al hospital y activación del código cerebro. Esto se debe hacer en menos de 60 minutos. Cuando llega el paciente al hospital y hay una valoración neurológica inicial, ya sea con el médico del triage y esta pasa a un médico especialista, eso se debe hacer en menos de 10 minutos. El paciente, cuando debe estar en el estudio del TAC, es en la puerta del TAC. Esto tiene que ser en menos de 25 minutos desde su llegada al hospital. Y cuando la interpretación del estudio tiene que ser en menos de 45 minutos, y la administración de alteplasa o TNK
punta aguja es desde llegada del paciente al hospital hasta que tenemos la interpretación, mínimo 60 minutos. ¿Esto qué quiere corresponder? Que todo el equipo multidisciplinario dentro que va a evaluación, la asistente, el guardia de seguridad, el camillero, los enfermeros de primer contacto, el médico del primer contacto, el equipo multidisciplinario, cuando se activa el código cerebro, también con el equipo de imagen, que es lo más importante, tener esa pauta. Todos deben de coordinarse y estar a las expectativas, porque el emblema o la palabra clave es código cerebro. No es EBC o EBC isquémico transitorio o hemorragia. La palabra código cerebro debemos englobar todas estas acciones que podemos hacer en menos tiempo. ¿Cuál es el algoritmo para la detección y referencia oportunas de EBC en primer nivel de atención? El paciente tiene un deterioro neurológico súbito. Sí, ahí vamos a checar signos vitales y principalmente una hipoglicemia. Obviamente ahí no vamos a tener más estudios, simplemente signos vitales y la glucometría. Para ver si hay una hipoglucemia. Si hay una hipoglucemia y persiste el deterioro neurológico, pues hay que dar tratamiento y valorar referencia a un hospital, ¿sí? O su egreso en un dado caso. El tratamiento principalmente son de factores de riesgo y es una prevención secundaria. Si no está documentada una hipoglucemia, vamos a buscar con la escala de Cincinnati los signos de EBC. Si hay cara colgada, mano prensada o lenguaje inapropiado. Si no hay y persiste elaboración, deterioro neurológico y no existe hipoglucemia, hay que trasladarlo a un hospital para que sea por déficit neurológico para hacer una atención hospitalaria más adecuada lo antes posible. Si hay signos con la escala de Cincinnati, ¿sí? Y esos síntomas iniciaron menos de 4.5 horas, hay que valorar una valoración integral con valoración de vía aérea, circulación, ventilación y la oxigenación. Si está desaturando menos del 92%, hay que aplicar el oxígeno. Aquí algo muy importante, no hay que dar nada, ni aspirina, ni un medicamento, no dar nada y notificar al hospital más adecuado o el más próximo que cuente con tomografía. A su llegada al hospital, ya sea por llegada, el paciente va por sus propios medios o estar notificado de un centro de salud o de una unidad de medicina familiar, el médico del triage junto con la enfermera debe ser una valoración inicial en menos de 5 minutos. Hay que vamos a valorar los signos vitales, hay que corroborarlos, hay que corroborar si no trae una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque a veces algunos aparatos están caducados y hay un falso error. Y ver un peso aproximado del paciente. Eso es para la dosificación del medicamento. Ya que tengamos todo eso junto con la escala de Cincinnati, que veamos que el paciente está con desviación de la comisura, con disminución de fuerza y el lenguaje inapropiado, ahí debemos entregar el paciente al médico especialista que tengamos en turno, ya sea médico urgenciólogo, medicina interna, neurólogo o cualquier otro que esté capacitado para este tipo de enfermedades. Eso debe de ser en menos de 10 minutos. El doctor debe evaluar con la escala de Nitsch y ver el puntaje. Si es bueno el puntaje, vamos a ver si hay contraindicaciones para
para la atención de la trombolisis. Debe pasar a la tomografía, como ya se los comenté. Este debe estar en menos de 25 minutos a su llegada. Y al realizar la TAC, si se demuestra que está con EB6 isquémico, que no hay una hemorragia, ahí se debe dar el primer bolo de alteplasa. Este está dosificado a 0.9 miligramos por kilogramo dosis. El bolo es el 10% y se debe pasar en 2 minutos. ¿Hay contraindicación de la trombolisis? No, no hay contraindicación. ¿Está contraindicado? No. Pasa estancia corta, tratamiento conservador. Es candidato a trombolisis fibrinolítica. No, no es candidato. Este va a pasar a estancia corta. Va a ser un tratamiento conservador y prevención secundaria. Estadificar las escalas de riesgo. Escala de riesgo alto, no, lo pueden dar de alta. Si es una escala de riesgo alto, hay que hospitalizar y dar un seguimiento. El paciente es candidato a terapia fibrinolítica. Hay contraindicaciones absolutas. Si no hay, va a pasar a trauma shock y la primera opción es al alteplasa y como una segunda opción, si no hay alteplasa dentro del hospital, podemos dar el TNK a 0.25 miligramos kilogramo, bolo dosis único. Cuando ya se dio el alteplasa, el bolo, el resto de los 90, del 90% se debe pasar en bomba de infusión para 1 hora. Cuando se esté pasando el alteplase a la hora, ahí se debe evaluar cada 15 minutos la presión y la evaluación neurológica. Si hay reacciones alérgicas o deterioro neurológico, hay que suspender inmediatamente el uso, el tratamiento médico y llevar nuevamente a una TAC inmediata. Si hay presencia de hemorragias, hay que hacer una evaluación por neurocirugía y si no hay hemorragias o edema cerebral, hay que evaluar con la escala de Nish cada 15 minutos. Cuando no hay alguna reacción, hay que evaluar con la escala de Nish cada 15 minutos en la primera hora, cada 30 minutos en las siguientes 5 horas y cada hora en las próximas 24 horas para ver la evolución del paciente principalmente. ¿Cuál es el estudio de imagen? La tomografía simple es el estudio más sensible para detectar de manera inicial la presencia de una hemorragia cerebral. En el estudio es el más accesible en los hospitales. La evidencia del infarto por TAC dependerá del tiempo de evolución y el grado de isquemia. La resonancia es de mayor utilidad en pacientes con sospecha de oclusión proximal o de infartos en la fosa posterior y en ataques isquémicos transitorios. ¿Cuáles son las estrategias para obtención de imágenes? Aquí hay que excluir la hemorragia intracraneal antes de la administración de la alteplase. El diagnóstico diferencial con otras causas de deterioro neurológico y usar la escala de Aspect para calcular un menor riesgo de complicaciones ante la administración de la alteplasa endovenosa. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de un EBC isquémico o un EBC hemorrágico? Principalmente son las crisis comiciales, tumores cerebrales, hematoma subdural, trastornos metabólicos, ya sea como hipoglicemia o hiperglicemia, o algunas veces con hiponatremia también. Infecciones sistémicas como encefalitis o meningitis, los tóxicos como drogas y alcohol, una migraña, encefalopatía hipertensiva, síncope, esclerosis múltiple y una síndrome de conversión. ¿Cuál es la escala de Aspect? Este está diseñado para determinar la gravedad del infarto en la arteria cerebral media mediante una tomografía en la cabeza sin contraste.
se resta un punto se resta un punto de la puntuación máxima de 10 para cualquier signo de isquemia y isquemia temprana en cada una de las 10 zonas predefinidas. Los primeros signos de infarto en la TAC o aspectos inferiores suelen asociarse a un mal pronóstico y conversión hemorrágica. Esto quiere decir que si en las primeras horas que se hace el TAC hay una imagen muy extensa, es muy mal pronóstico para el paciente. La escala de Aspect igual o menor a 7 puntos habla de un infarto extenso. Se debe de evitar la terapia fibrinolítica, así como también la presencia de hemorragias antiguas u otras alteraciones estructurales que expliquen los síntomas del paciente. Los hallazgos tomográficos de mal pronóstico son los signos tempranos de una isquemia cerebral extenso y una contraindicación de terapia fibrinolítica. ¿Cuáles son los signos? Estos pueden ser signos de la arteria cerebral media, puede estar hiperdensa, una hipodensidad del núcleo lenticular, un borramiento de la ínsula, un borramiento de los surcos de más de un tercio del hemisferio cerebral y pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca en más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media. Bueno, estas son las regiones de Aspect. Estos son los territorios cerebrales, que son 10 regiones. Las primeras 7 están a nivel de los ganglios basales. Aquí podemos ver el cabeza del núcleo caudado, la ínsula, los núcleos lenticulares y las regiones M1, M2 y M3. Tres niveles por arriba de los ganglios basales están las regiones corticales M4, M5 y M6. Para calcular la puntuación de Aspect, determinar el número de regiones con signos visibles de daño isquémico. Es usar cortes axiales de 4 a 5 milímetros y evaluar todos los cortes relevantes. Si tiene una duda de una región que esté isquémica, que está normal, se debe de considerar como normal. ¿Cómo asegurar asegurar el acceso y preparación adecuada del tratamiento de arterplasia? El objetivo principal del tratamiento es la preparación adecuada del fármaco por una parte del servicio de enfermería y con una mezcla y dosificación adecuadas. Administrar estrictamente en bomba de infusión el 90% del medicamento restante y la instalación de 2 vías periféricas para la administración del fármaco trombolítico. El arterplasia, como comentamos hace rato, es de 0.9 miligramos kilogramo dosis. O sea, es una dosis máxima de 90 miligramos y está dividida en el 10% en bolo IV y a pasar a 2 minutos y el resto a pasar en infusión continua durante 1 hora. Bueno, ¿cuál es la indicación de la terapia fibrinolítica? Las indicaciones, ser mayor de 18 años, diagnóstico de isquemia cerebral, causante del déficit neurológico, inicio de síntomas menor de 4.5 horas y una firma de consentimiento informado por parte del familiar, viendo cuáles son las contraindicaciones. La primera, ¿cuál es la primera secuela o complicaciones de este tratamiento? Es provocar una hemorragia. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? TAC muestra infarto multilobular, una hipodensidad de 1/3 del hemisferio cerebral, trauma craneal antes de los 3 meses, cirugías craneales antes de los 3 meses, síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, síntomas menores o aisladas a niche menos de 4 puntos, presión arterial sistólica mayor de 185 y la diastólica en mayor de 110, persistente, evidencia de hemorragia cerebral previa, evidencia de sangrado activo
toma anticoagulantes orales o un INR mayor de 1.7, uso de heparina previas a las 48 horas, plaquetas bajas menores de 100,000, glucosa menor de 50 miligramos por decilitro o mayor a 40 o 400, función arterial en sitio no comprensivo en 7 días previos. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas? Síntomas que están remitiendo espontáneamente. Una cirugía mayor de 14 días previos, un infarto agudo al miocardio en los 3 meses previos, un embarazo, una hemorragia gastrointestinal u urinaria, trauma extracraneal mayor en los últimos 14 días y sospecha de disección arterial. Una edad mayor de 80 años y una escala de Niche mayor de 25 puntos. Bueno, vamos a hablar ahorita del tratamiento del tenecteplase. Este es un trombolítico más nuevo de alta especificidad, de larga vida y larga vida media, administrado en un solo bolo. El TNK versus alteplase antes de la trombectomía para el EBC isquémico ha demostrado que su administración resultó en una mayor tasa de reperfusión y un mejor resultado funcional que la alteplasa en pacientes de infarto cerebral. La TNK parece ser igualmente eficaz y en este momento el TNK no está aprobado por la FDA para la trombolisis en pacientes de BC y no tiene el mismo nivel de recomendación de que la AJA y que la ASA. Pero sí, en México es muy utilizado. Si no hay alteplase, podemos utilizar el TNK. Estas son las dosificaciones de la alteplase, es de 0.9 miligramos, máximo de 90 miligramos. Esta puede ser, como les comenté, el 10% IV bolo para 2 minutos y el resto para 60 minutos. Y la TNK, la dosificación es de 0.25 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 25 miligramos. ¿Cuáles las ventajas del TNK? Más fácil de administrar, menos probabilidad de error debido a problemas con la infusión, más práctico y la administración es más rápida. ¿Cuál es su principal desventaja? No se puede detener la administración si la situación lo requiere. ¿Cuál es la dosis? Se han estudiado varias dosis. La que tiene más evidencia es la de 0.25. Algunos estudios refieren que el 0.1 miligramos kilogramo tiene poca reperfusión y mayor de 0.4 o 0.5 tiene más riesgo de producir hemorragias. Para la toma de decisiones en el tratamiento, tenemos que evaluar si el tiempo es menor a 4.5 horas de inicio. Ese es el periodo de ventana. Con un niche menor a 4 puntos y un niche mayor a 4 puntos y un niche menor a 8 puntos. Y si no, y sin contraindicaciones, puede ser candidato a la fibromialgia. Cuando el tiempo es de 4.5 horas a 6 horas y un niche arriba de 8 puntos, igual a 8 puntos, sin respuesta al tratamiento fibrinolítico o contraindicación, es un candidato a trombectomía. Estas son las terapias no médicas por fármacos. Primera elección es el alteplase. La segunda opción es el TNK. Como antiagregantes podemos usar el ácido acetil salicílico. Este se debe iniciar en las 24 horas posteriores a EBC y de una dosis de 80 a 325 miligramos al día. El clopidogrel iniciar 24 horas posteriores a EBC y la dosis CARES son de 150 miligramos y continuar 75 miligramos cada 24 horas. Otra es el rivaroxaban,
Este se debe iniciar a las 24 horas y este es con una dosis de 20 miligramos al día. Y unas estatinas, se debe iniciar de 1 a 2 horas después del EBC y esta puede ser de 40 a 80 miligramos al día. ¿Cuál es el tratamiento de complicaciones secundarias en la administración de la terapia? Puedes ver angiodema o transformación a hemorrágico, el EBC. Si hay un angiodema o una alergia, suspender la infusión de trombolítico y valorar el apoyo mecánico ventilatorio. Administrar una dosis de metilprednisolona a 125 miligramos IV, dosis única, y la difenhidramina a 50 miligramos IV, dosis única. Si mejoría al estado de choque, administrar epinefrina al 0.1%, dosis de 3.3 mililitros subcutánea o nebulizada y tratamiento de soporte. Si se transforma hemorrágica, obviamente hay que suspender la infusión de trombolítico, realizar urgente una BH química, tiempos, unos crocipicitados, acudir a una nueva TAC y una terapia de soporte. Interconsultar a valoración por especialidades de hematología o neurocirugía. Bueno, vamos a dar una pequeña presentación de unos videitos que traigo. Son debidamente consensuados, nos permitieron exponer el caso. Este es de una paciente femenina de 64 años de edad, que inició su desviación de comisura 1 hora antes de llegar al hospital. Se valora con la escala de Nitsch y vamos a ver el siguiente video. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Bien. Doble la pierna. Doble la rodilla. Eso es. Muy bien. Este brazo, levántelo. Levante el brazo Levante esta rodilla, doble la rodilla. Esta. Ok, muy bien, no se preocupe. Muéstrame los dientes. Sí. Eso es. Cierre los ojos. Fuerte, 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 fuerte. Eso es, muy bien. Saque la lengua. Haga la lengua para allá. Le voy a... Ok. Le voy a poner una sondita, mi amor, para orinar. ¿Vas a parar? Dígame su nombre. Su nombre completo. Ahí, ¿quién me puede decir qué es lo que vieron con el pacientito? Es correcto. Ahorita vamos a presentar, después de la terapia fibrinolítica, llegó con un mejor resultado. Dígame su nombre completo. María Magdalena Luz Figueroa, ¿Dónde estamos? en el seguro. ¿Sabe qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es ¿O qué mes? viernes, Ujú. mes pero viernes. Ujú. Alce sus brazos. Alce su brazo izquierdo. Bájelo. Alce el derecho. Bájelo. Alce el otro, las piernas. Primero una. Ujú. Hasta arriba. Ya. Bueno, ahí vemos una
Una terapia de reperfusión casi exitosa a un 90%, y eso estamos hablando de las primeras 2 horas. Con este mensaje, con este video, quiero demostrar que la terapia fibrinolítica es de muy buena para los pacientes. Vamos a ver otro casito de un paciente masculino de 65 años de edad. Este sí es originario de aquí de Ciudad Victoria. Fue atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Algo que llama la atención es que es familiar de una jefa de enfermeras, que nos dio su autorización también. No tenemos el video inicial, pero sí vamos a ver lo de la terapia de rehabilitación posterior a las 48 horas y aunado que aunque haya un deterioro neurológico, esto no quiere decir que no escuche. Vamos a ver el siguiente video. No. ¿Me pueden el primer video? Ya que me sucedió el evento, recuerdo todo claramente. No perdí tiempo, perdí un poco la movilidad izquierda, mi pierna izquierda para. Y de allí recuerdo que me trasladaron al Seguro Social lo más pronto que se pudo, entre 40 y 30 minutos. Y recuerdo la estancia en el seguro, medicamentos que me aplicaron, pero de perder el conocimiento, no, todo estaba yo consciente de lo que estaba pasando. Pero ya con los medicamentos y con las terapias he ido recuperando movimientos, he ido recuperándome. Según comentarios me dicen que un 70 a 80% de recuperación. El daño que pudo haber ocasionado es un poco de aliento que esta recuperación se haga lo más pronto posible. Integrarte a la vida. Bueno, a través de las terapias he estado tratando de integrarme un poco a mi vida normal. Todo en pasos, porque todo lo que se hace brincando pasos bases puede salir mal. Entonces hay que estar paso. Bueno, el siguiente video. Bueno, ahí estamos viendo un paciente con una EB6 isquémico con terapia fibrinolítica con un buen resultado. Como comentó el paciente, escuchó todo y esta es un porcentaje de un 80% de su funcionalidad corporal. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Eric Morales Yepes y te agradecemos la participación. Muchísimas felicidades y muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya prácticamente en el cierre. Vamos a culminar con
el tema de quemaduras eléctricas, el cual estará a cargo por el doctor Miguel Ángel Olmedo Rojas, residente de tercer año de Medicina de Urgencias del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradecemos a el área de enseñanza, la coordinación de enseñanza, la doctora Enedina Hernández Almazán, las facilidades para que el doctor Olmedo pueda estar acá con nosotros con este tema en las segundas jornadas y cerrando el módulo de medicina de urgencias. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, doctores. Bueno, primero que nada agradecer el espacio y sobre todo reconocer la importancia que se le imparte en este hospital a la enseñanza. Y bueno, ya me presento el doctor, soy Miguel Ángel Olmedo Rojas, residente tercer año de urgencias médico-quirúrgicas. Mi sede es aquí el Hospital de Ciudad Victoria del IMSS. El día de hoy les vamos a compartir el tema de trauma térmico por electricidad. Esto es algo de suma importancia ya que son pacientes que no nos enfrentamos cotidianamente en el servicio y mucho menos en un área hospitalaria. Por esto mismo, a veces cometemos errores tanto en el tratamiento como en la terminología adecuada. Ahí se corta el señalador. ¿Cuál es para adelante? Gracias. Bueno, quiero empezar primero con unas noticias de aquí de la localidad. Esto lo encontré aquí en internet y tenemos algunos ejemplos que quiero que analicen más adelante. Primeramente tenemos una noticia que dice, se electrocuta albañil en Ciudad Victoria. Un albañil sufrió una fuerte descarga eléctrica al tocar los cables de alta tensión en el 21 Coahuila, por lo que fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General. La siguiente noticia, joven electrocutado perdió la vida. El joven de apenas 18 años de edad recibió una descarga eléctrica al estar instalando un portón. Fue trasladado de inmediato al hospital en carro particular, pero murió de un paro cardíaco. Y en la tercera noticia, tenemos que muere electrocutado y queda colgado de un poste en Hidalgo, Tamaulipas. Quiero que memoricen muy bien estas noticias porque más adelante vamos a analizar el por qué pasan estas situaciones, porque se preguntarán si un paciente, el de la primera noticia del lado izquierdo, si recibió una descarga por alta tensión, visualmente se ve que está bien, está caminando, no se ve grave. ¿Y por qué el otro paciente que estaba en su propio domicilio, pues perdió la vida? ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ir analizando cada uno de estos casos. Primero, recalcar que las quemaduras no son accidentes. Siempre va a haber un factor desencadenante que nos lleva a cada uno de estos sucesos. Lamentablemente, la violencia social sigue siendo un factor importante, sobre todo en pacientes pediátricos. Hemos tenido casos que los pacientes reciben alguna quemadura directa, ya sea por algún padrastro o algún familiar cercano, directo o indirecto, o inclusive que incendian los domicilios y pues a su vez se ven afectados los pacientes. También las actividades de riesgo. Los pacientes que más exponen a esto son los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores de ICI, los trabajadores de Sky, cable, internet. Estos, la mayoría de los casos, no reciben una capacitación adecuada y ni un equipo de protección completo, y esto los hace propensos a este tipo de situaciones. La falta de cultura preventiva, primeramente tenemos nosotros el mal hábito de sobrecargar los multicontactos. Esto es un ejemplo claro de lo que no debemos de hacer, puesto que nos va a tener propensos a un cortocircuito y a un incendio. La pobreza sigue siendo un factor debido a que muchos pacientes que nos llegan al área de urgencias son pacientes que por ahorrarse la electricidad de su domicilio colocan los famosos diablitos. Esto pues debidamente sin el equipo de protección adecuado y sin el conocimiento pues va a terminar en un desenlace fatal. Primero quiero que veamos el término de quemadura por trauma eléctrico, ¿de acuerdo? Esto va a ser una lesión generada por la resistencia del organismo al paso de la corriente eléctrica que puede afectar tanto la piel como tejidos profundos. Tiene gran capacidad de lesión multiorgánica y es conocida como la gran engañadora. La gran engañadora, quiero que vean aquí esta imagen, que se alcanza a ver al fondo. Eso es un iceberg y en las quemaduras eléctricas se le conoce como un signo patognomónico, que es el signo del iceberg. Esto porque las lesiones visualmente pudieran aparentar una superficie corporal diminuta, un 1 o 2%,
pero internamente, al momento de entrar un paciente a quirófano, por ejemplo, pudiera extenderse ese tipo de lesiones inclusive a un 10-20%. Por eso mismo se conoce como la gran engañadora debido al signo del iceberg y tener muy en cuenta que no nos podemos fiar de las escalas que hay para sacar la superficie corporal quemada, a diferencia de los demás pacientes quemados. Los objetivos, bueno, brevemente vamos a describir la fisiopatología que ocurre en las lesiones eléctricas. Vamos a conocer y describir los principios de manejo adecuado para el paciente con lesión eléctrica y vamos a describir las técnicas especializadas que se utilizan en un paciente. Bueno, esto va a abarcar alrededor del 4% de todos los ingresos a una unidad de cuidados de quemados. Ocasiona alrededor de 1000 muertes por año y van a ocurrir por corriente directa o alterna. Estos términos los vamos a revisar más adelante. Y pues como ya les mencioné, que las lesiones de superficies pequeñas suelen estar asociadas con lesiones devastadoras, por lo que se conoce como el signo del iceberg. Quiero que primero aprendamos esto, que es el diagrama esquematizado de suministro eléctrico. Primero tenemos la central generadora. Estas centrales generadoras van a estar ubicadas en la carretera, a las afueras de la ciudad. Aquí tenemos una en el trayecto de Ciudad Victoria hacia Zaragoza. Si no han prestado atención, la próxima vez que viajen en carretera, hay una desviación a una central eléctrica, que esa vendría siendo nuestra central generadora más cercana. Posteriormente, tenemos que llevar este tipo de electricidad a una ciudad y esto va a ser mediante las redes de transporte. Las redes de transporte van a ser aquellos postes grandes que vemos en la carretera que están cerca de los abanicos eólicos que hay aquí en la ciudad, bueno, a las afueras de la ciudad. Estos son las torres gigantes que se ven, miden alrededor de 30 o 50 metros de alto y pues evidentemente están a estas alturas para evitar accidentes, puesto que llevan unas tensiones muy elevadas que pueden ir inclusive hasta los 400,000 volts. Posteriormente, estas tipo de redes de transporte van a comunicarse con una subestación en la ciudad. La que tenemos aquí en la ciudad es la que se encuentra ubicada por el Tamatán. Si no han prestado atención, a la próxima vez que vayan, esa es la que conecta la central generadora con la ciudad. Después de eso tenemos unas redes de reparto. Las redes de reparto son torres no tan altas como las que vemos en la carretera, mas sin embargo no son los postes convencionales. Estos miden alrededor de 15 a 30 metros y por ejemplo en los que son de Tampico, la famosa colonia Las Torres se llama Las Torres porque hay redes de reparto y eso se refiere en Las Torres. Después tenemos una estación transformadora, aquí cerca del hospital hay una, rumbo a Grande Coca. Posteriormente a esto, nos vamos ya a ir dirigir al cableado domiciliario, al cableado público. Estos ya van a ser los postes que nos vamos a encontrar aquí en la calle. Vamos a repasar un poquito de la central generadora hasta las redes de reparto. Van a manejar cables de alta tensión. Estos cables de alta tensión van a ir arriba de 33,000 watts, ¿de acuerdo? Y después tenemos la red de distribución de mediana y baja tensión, que va a ser las torres, los postes domiciliarios y el cableado público. Estas imágenes las aquí de la ciudad son postes que podemos encontrar en cualquier parte. Quiero que vean un poquito de lo que consiste para que sepamos utilizar la terminología correcta. Bueno, la red primaria es la que viene de las redes de transporte, de los postes de alta tensión. Esto ya viene y se convierte en mediana tensión. Los cables de mediana tensión van a ser los cables que nos encontramos en la superficie del poste. Por lo regular son 2 o 3 cables y van a ser los que se encuentran más o menos a esta altura. Cuando vean un poste, lo analizan para que se den cuenta de esto. Después tenemos lo que es el transformador. El transformador va a convertir estos cables de mediana tensión en baja tensión. Los cables de baja tensión van a ser 3 y están ubicados de manera vertical. ¿De acuerdo? De esto no hay pierde. De estos cables de baja tensión se viene ahora sí la derivación al servicio domiciliario. Los cables de alta tensión, recordamos que son arriba de 33,000 watts o volts. Los cables de mediana tensión van de 21,000 hasta 33,000. Y los cables de baja tensión pueden variar, inclusive hay algunos que van de 21 hasta 12,000 o inclusive menor.
Y el servicio que va a la casa, por lo regular, va a variar entre 200 y 400 volts. Entonces, ya entendiendo un poquito de esto, ahora se dan cuenta que en las noticias que les mencioné al inicio están los términos empleados incorrectamente, debido a que en la primera noticia decía que el paciente tocó los cables de alta tensión en el 21 Coahuila. Bueno, para empezar, en el 21 Coahuila no hay cables de alta tensión, puesto que son los postes que conocemos pues, de manera pública. Para entender esto, tenemos tres conceptos que son básicos, que son el voltaje, la resistencia y el amperaje. El voltaje va a ser la fuerza que mueve los electrones de un átomo a otro. Eso también se va a conocer como voltios. La resistencia es la fuerza que se opone a los movimientos de los electrones y esto se va a medir en ohms. Y el amperaje va a ser la intensidad o flujo de la corriente en relación con el tiempo transcurrido. Poco a poco vamos a ir desenglosando cada uno de estos términos y tenemos primero la ley de Ohm. Va a haber dos leyes que en las que se basa todo este tipo de lesiones eléctricas. Y la primera nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del tejido afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hay algunos tejidos que van a tener una mayor resistencia que otros. Y aquí tenemos un ejemplo para que quede un poquito más claro. Dice, la resistencia del cuerpo varía con la tensión aplicada por el contacto. Un ejemplo de 100,000 ohms van a ser para 24 volts, 3,000 ohms para 65 volts, 2,000 ohms para 150 volts y 1,500 ohms para 220 volts. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos, que mientras más voltaje, menor resistencia. Mientras menor voltaje, mayor resistencia. Aquí tenemos unos ejemplos de la resistencia que abarca algunos tejidos. Los de menor resistencia van a ser los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos, la piel húmeda. Los de intermedia van a ser la piel seca y los de alta resistencia, sobre todo los tejidos óseos, la grasa y los tendones. La siguiente ley que tenemos es la ley de Joule. La ley de Joule dice que el calor que genera la corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia tisular. Cuanto mayor es la resistencia, es más probable que se convierta esa energía eléctrica en energía térmica. Y bueno, repasando, la resistencia va a ser la función del área de contacto, la presión aplicada, la presencia de la humedad. Los tejidos con mayor resistencia tienden a calentarse y a coagularse en lugar de transmitir la corriente. Más adelante tengo unas imágenes con algunos videos explicando un poquito esto más a detalle. Tenemos que diferenciar cuándo es una lesión por alto voltaje y bajo voltaje. Alto voltaje va a ser arriba de 1000 volts y bajo voltaje abajo de 1000 volts. Las de alto voltaje nos pueden proporcionar una mayor extensión, incluyendo los tejidos profundos. Las de bajo voltaje va a ser una lesión localizada exclusivamente en el área circundada. Y quiero que analicen esto para que entiendan un poquito de lo que le pasó al paciente de la primera diapositiva, que tenemos las complicaciones que tenemos cuando es de bajo voltaje o alto voltaje. Dice que menos 200 voltios los pacientes tienden a una fibrilación ventricular. Entre 200 y 1000 voltios, estos van a afectar el centro respiratorio, siguen la línea de menor resistencia y si la corriente es alterna, la víctima se mantiene unida al emisor de electricidad y es dolorosa. Aquí, primeramente, en lo que se refiere a la corriente alterna, es la que habitualmente tenemos en los contactos del domicilio, que son dos clavijas, una es positiva, una es negativa, y si nosotros subimos una descarga eléctrica, por ejemplo, en estos, nos podemos quedar pegados debido al intercambio de electrones. Y quiero que vean esto. Menos de 200 voltios tiende a la fibrilación ventricular. Ahora, recordando el caso que teníamos en la primera diapositiva, que decía que un paciente tocó cables de alta tensión y no se murió. Y el otro paciente que estaba colocando un portón en su domicilio sufrió una descarga eléctrica, acudió al hospital y luego murió de un paro cardíaco. Aquí tenemos la razón del por qué pasó eso. Cuando las lesiones son de alto voltaje, van a producir parálisis del centro respiratorio, a veces producen vasoplejía. Estas no van a afectar el nivel de conducción cardíaca y la corriente buscará el camino más rápido que se prolonga a tierra. La víctima es repelida por el emisor de electricidad. Esto tenemos que entender dependiendo de la intensidad del voltaje, el paciente puede salir proyectado muchos metros o puede haber una explosión. El dolor va a ser relativo o inclusive escaso.
Les tengo algunos ejemplos de pacientes que nos pueden llegar al área de urgencias, que son sobre todo pacientes pediátricos. Este tipo de pacientes pues va a sufrir un mecanismo de lesión debido a que muerden los cables que están conectados a la corriente eléctrica y esto va a producir lesiones orales. Esto va a crear un arco a través de la saliva y las temperaturas pueden variar alrededor de más de 3000 grados Fahrenheit o más de 1648 grados centígrados. Por lo general no va a requerir manejo hospitalario. ¿Cuáles sí requieren manejo hospitalario? Cualquier lesión oral que sea en este mecanismo, que sea de tercer grado. Si es de segundo grado, superficial profundo y pues obviamente de primer grado, podemos dar manejo conservador y llevar a domicilio. La mortalidad va a rondar alrededor del 5%. Bueno, este fue un paciente que nos llegó en este año, mismo mecanismo de lesión, y este sí lo tuvimos que tratar hospitalariamente y posteriormente fue derivado a un área de quemados aquí de la ciudad debido a que presenta quemaduras de tercer grado. Algunos efectos biológicos de la corriente eléctrica. Tenemos que los efectos del calor sobre los tejidos, la resistencia, el voltaje, el tiempo de exposición y la vía que recorre la corriente a través del cuerpo nos van a llevar todo esto a una lesión resultante. Tenemos que hacer hincapié en la terminología correcta para usar estos términos, debido a que a veces los paramédicos cuando nos llegan con un paciente, tal cual es el caso de las noticias que vimos al inicio, de que tocó los cables de alta tensión, nos van a decir siempre que el paciente recibió una descarga de alta tensión. Y realmente nosotros, ahora que ya sabemos diferenciar el tipo de cableado y dónde están los de alta tensión, mediana y baja tensión, vamos a saber realmente si esto es real. Y ya dependiendo si lo corroboramos o lo descartamos, pues son las complicaciones que podemos esperar del paciente. Se dice que el término punto de entrada y de salida, que realmente se utiliza en casi todos los lados a los que he ido, está mal empleado, es un término arcaico. El término correcto debe ser puntos de contacto o áreas de contacto. Y el término electrocutado, pues la definición de la Real Academia Española nos dice que es una muerte por corriente eléctrica. Entonces también, por ejemplo, las noticias que vimos al inicio que decía muere electrocutado, pues es como decir que el paciente murió 2 veces. Van a existir 4 mecanismos de lesión productos de la electricidad. Estos van a ser el daño tisular directo, esto va a ser originario por alteraciones del potencial de reposo de membrana de la célula generando contracción muscular. La transformación de energía eléctrica a energía térmica, que es lo que les mencioné de la ley de Joule, y los traumatismos asociados, esto debido a las explosiones que se pudieran presentar en el suceso. Existe una teoría de electroporación que todavía está estudiándose, pero esto básicamente se basa en que se genera una alteración de las proteínas de membrana celular, alterándolas y produciendo posteriormente una lisis. Y esto es lo más importante de todo este tipo de lesiones, para que sepamos identificar qué tipo de lesión se presenta en nuestro paciente debido a la descarga eléctrica. Primero tenemos la lesión directa. Esto va a ser normalmente cuando el paciente, por ejemplo, toca algún cable y siempre que sean de alta tensión, estos van a ubicar un punto de entrada, un punto de salida, pero ahora sabemos que el término médico correcto es áreas de contacto. Es cuando un paciente presente áreas de contacto, va a ser sinónimo de lesión directa. La lesión indirecta se conoce también como arco, flama y flash, que es aquella lesión que se conoce prácticamente como un cortocircuito. Es cuando estamos con un equipo eléctrico y de repente presenta un cortocircuito que es leve, nos afecta, la corriente viaja a través de un gas, que en este caso es el aire, y toca con el cuerpo o con la ropa, pero únicamente va a afectar la parte externa de nosotros. La siguiente es la lesión electrodérmica o por arco eléctrico. Esto es lo más común que tenemos y el motivo principal de ingresos hospitalarios al área de quemados. Esto es cuando los pacientes, por ejemplo, los que están trabajando en los postes de Comisión Federal de Electricidad, presentan una manipulación directa de los cables. Esto genera un chispazo y el chispazo a través del aire va a buscar un receptor. Tenemos a veces el contacto directo con esto, pero siempre y cuando el paciente tenga el equipo de protección adecuado y esté sobre su escalera o camión aislante, pues no va a recibir una descarga eléctrica. La lesión por ignición es prácticamente lo que les mencioné de la ley de Joule.
Esto va a ser cuando la energía eléctrica convierte la electricidad en energía térmica, incendiando posteriormente pues la ropa. También se conoce como deflagación. La lesión mixta, pues no hay pierde, es cualquier combinación de estas. Bueno, repasando un poquito, la lesión directa es es causada por el paso de la corriente entre dos átomos, de manera que el cuerpo se convierte en parte del circuito eléctrico. Y como ya les mencioné, por lo regular van a presentar lesiones de entrada y salida o áreas de contacto cuando son de alto voltaje. Estas son las lesiones electrodérmicas o por arco eléctrico. Aquí tenemos que el salto de electricidad entre dos superficies que se encuentran cargadas eléctricamente y no están en contacto genera chispa, dando como resultado un arco cuando uno de los átomos del objeto del conductor genera una corriente eléctrica. Y esto va a ser frecuente a veces en áreas donde se realiza flexión debido a que hay más energía estática. Traigo dos videos y de favor nos pueden reproducir primero el del lado derecho. De favor. Ese es el típico paciente que está manipulando los cables por ejemplo, de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y eso que vieron fue un arco. La electricidad viaja a través de un gas, en este caso el aire, buscando un receptor, pero siempre y cuando tengan el equipo de protección adecuado o estén sobre algo que sea aislante. Por ejemplo, el camión, todo este material es aislante, pues no va a conducir la energía eléctrica y no va a recibir una descarga. ¿Nos pueden reproducir el del lado izquierdo, por favor? Bueno, este paciente, típico trabajador de internet, de cable, de electricidad, estas escaleras son aislantes. Igual que él, tiene su equipo de protección adecuado para no recibir la descarga eléctrica. Ahí vemos que se generó la chispa. Observen muy bien, él siempre está sobre su escalera aislante. Pero toca el poste, se completa el arco y hace un cortocircuito y pues recibe la descarga eléctrica. Esto es más frecuente de lo que aparenta. Sí, nos han llegado bastantes pacientes con este mecanismo de lesión y pues sí es muy, muy grave. Esto es la lesión por ignición. También es un video, si me hacen favor de reproducirlo. Por medio de un celular, fue captado el momento justo en que un policía municipal de Cuernavaca recibe una descarga eléctrica. La víctima, del que no se ha reportado su estado de salud, en compañía de otros de sus compañeros, colocaba una antena de un módulo de seguridad a las afueras de Plaza Forum. De repente, recibió la descarga, mientras que se originaba un incendio. Mientras sus compañeros intentaban ayudarlo, el herido no se movía. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Bueno, esto prácticamente es lo que les mencioné de la ley de Joule, que la energía eléctrica se convierte en energía térmica, incendiando la ropa de los pacientes y pues sufriendo quemaduras. Existen algunos tipos de trayecto eléctrico. Estos van a ser cuando la corriente recorre los sitios de menos resistencia del cuerpo. Los trayectos pueden ser identificados como puntos de contacto o áreas de contacto, y el trayecto determina el tipo de lesiones y la gravedad. Esta, la más simple, es la de brazo-brazo. La más compleja es de brazo derecho, pierna izquierda o viceversa. Y también puede ser brazo derecho o pierna derecha o cabeza-brazo. Las que va a generar más complicaciones pues es esta que pasa transversalmente a través del cuerpo y pues generando más alteraciones a nivel de órganos y sistemas. Primeramente tenemos que saber que todo paciente que sufre alguna quemadura lo tenemos que catalogar como un paciente politraumatizado, sobre todo cuando los pacientes lleguen en un estado de gravedad que no podamos establecer una conversación con ellos y no conozcamos realmente la cinemática del trauma. Obviamente hacerle su evaluación inicial, su exploración primaria, su exploración secundaria, y quiero que vean por qué tenemos que catalogar a los pacientes como pacientes politraumatizados. Esto también es un video, si me hacen favor de reproducirlo. Esto fue grabado aquí en Matamoros el año pasado. Un paciente que fue a un establecimiento a comprar algo
Ese paciente, aparte de su lesión, ya sea por la descarga eléctrica que sufrió, por la llamarada que sufrió, ¿qué otras lesiones creen que pudiera tener? Obviamente un traumatismo craneoencefálico severo, un neumotórax a tensión, un hemotórax, un tórax inestable, fracturas expuestas, entre otras cosas. Por eso todo este tipo de pacientes los tenemos que manejar como politraumatizados hasta no demostrar lo contrario. La evaluación inicial, pues es lo básico de la medicina, ABCDE, ¿de acuerdo? Esto va a ser prácticamente en todos los padecimientos de gravedad. No hay mucho pierde, mantener la vía aérea con protección de la columna cervical, respiración, ventilación, la circulación, medir el déficit neurológico y luego, pues el control de daños, que es exposición, eutermia, glicemia, soporte metabólico y soporte hídrico. Aspectos esenciales. Tenemos que tener bien en claro esto. ¿Qué pacientes requieren de monitoreo electrocardiográfico y por cuánto tiempo? Bueno, ahora, como ya saben, los pacientes que tienen más alteraciones eléctricas son los pacientes que reciben quemaduras o descargas por bajo voltaje, sobre todo los pacientes que son en domicilio. Este tipo de pacientes pues va a tender más a complicaciones eléctricas debido a la ley de Ohm que ya revisamos, porque mientras menor voltaje, el cuerpo genera mayor resistencia. ¿Y qué quiere decir? Que esa misma corriente va a pasar más lento a través del cuerpo y por ende pues generar alteraciones electrocardiográficas. ¿Cuánto tiempo se deben de mantener monitorizados? Alrededor de 12 a 48 horas como máximo. Después de eso ya está bien esclarecido que no hay algunas complicaciones de gravedad. ¿Qué pacientes están en riesgo de síndrome compartimental y necesitan cirugía de emergencia? Todo paciente, independientemente del mecanismo de lesión, ya sea que si fue por térmico, químico, eléctrico, que tenga quemaduras circunferenciales, o sea, alrededor del brazo, así como de reloj, o de cuello, alrededor del abdomen, alrededor del tórax, en extremidades, va a tener alto riesgo de un síndrome compartimental. Ya dependiendo en la unidad en la que estemos, a veces tenemos medidas para saber medir el riesgo de esto. Por ejemplo, cuando son las quemaduras circunferenciales abdominales, la presión intraabdominal nos va a decir cuando el paciente realmente esté presentando un síndrome compartimental o no. En los demás, pues tenemos que ver la clínica, las P's del síndrome compartimental, dolor, parestesias, entre otras cosas. ¿Cómo deberá proceder la reanimación hídrica en base a las lesiones no apreciadas en el examen físico, en particular en presencia de orina pigmentada? Pues una orina pigmentada en un paciente politraumatizado, si vemos que no es hematuria, obviamente, pues es rhabdomiolisis hasta no demostrar lo contrario. Entonces, tenemos que hidratar bien a ese paciente. Primero, antes de contestarles esta duda, quiero dejarles bien en claro que aquel paciente que se tiene que reanimar, ya la BLS nos dice que solamente tenemos que restituir líquidos. Olvidemos un momento los pacientes quemados eléctricos, vamos con los en general. Únicamente se van a restituir líquidos cuando sean adultos y que tengan una superficie corporal mayor al 20% de superficie corporal quemada. O sea, si un paciente presenta 15, 18%, yo no tengo por qué restituirle líquidos. ¿De acuerdo? Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la BLS y de ahí se guían los de Galveston, que son los número 1 en quemados. O más del 10% en pediátricos. ¿De acuerdo? Entonces, para pacientes hay una fórmula que ya conocen, existen varias, está la de Parkland, Parkland modificado, ABLS, Galveston, pero la que debemos de adecuar para pacientes que no son por quemaduras eléctricas es la de Parkland modificado o ABLS. La de Parkland modificado nos dice que son 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, pero eso ya se dejó de usar hace muchos años. Más sin embargo, en varias unidades lo siguen empleando y está incorrecto. Lo que deben de usar son 2 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. Esto porque es mucho más sencillo ponerle un poquito más de líquidos al paciente que tratar de depletarlo después de todo el volumen. Como pasa por muchos servicios, pues cada servicio a veces tiene un manejo muy distinto y realmente los pacientes llegan sobrecargados. Una vez me tocó un paciente que su peso va a salir 80 kilos y llegó a pasar 120 kilos de pura agua. Entonces, ahora, eso fue punto y aparte. Regresando con los pacientes quemados, hay dos reglas muy básicas, que esto es, sobre todo recuerden que no nos podemos fiar de esto para quemaduras eléctricas debido a que el daño solo va a medir la superficie corporal externa y no la lesión interna. Entonces, se dice que en los pacientes quemados realmente no nos debemos de basar por una guía así de una fórmula.
tenemos que medir más el índice urinario y mantenerlos en un índice urinario entre 1 a 1.5 mililitros kilo hora. Eso realmente sería la meta en pacientes con quemadura eléctrica. Bueno, tantito del monitoreo electrocardiográfico y algunas complicaciones que nos pudieran dar este tipo de lesiones. Tenemos los cambios en el segmento ST y la onda T, las contracciones prematuras, taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, bloqueos, fibrilación ventricular, prolongación del QT, ruptura miocárdica y pues la sistolia. Ya para finalizar les tengo algunos ejemplos. Estos son pacientes que reciben una descarga por alta tensión y aquí es donde se presentan las famosas áreas de contacto, anteriormente denominadas como punto de entrada y punto de salida. ¿De acuerdo? Así se pueden visualizar. Y aparentemente pues es una lesión insignificante. ¿Qué será? Entre esto y esto, a lo mucho que un 1 o 2% de superficie corporal quemada. Más sin embargo, recordemos que no nos tenemos que fiar de este tipo de lesiones, ya que internamente puede ser mucho más extenso de lo que aparenta. Este fue un paciente, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, que llevaba aparentemente todo su equipo de protección completo, más sin embargo tienen descubierto esta parte del cuello. El paciente presentó una ignición, o sea, se le incendió la ropa, no traía protección en esta área y pues se vio lesionado, ¿de acuerdo? Pues estos pacientes duran mucho tiempo en hospitalización, se tienen que debridar, tratar y ya posteriormente colocación de autoinjertos, perdón, y una rehabilitación adecuada. Este fue un caso similar. Este es un ejemplo de un paciente que recibió una descarga eléctrica por alta tensión en la mano. Tenía un porcentaje de superficie corporal alrededor de un 2%, más sin embargo el paciente no mejoraba, hizo síndrome compartimental, entró a quirófano y ya en la cirugía pudimos ver que había lesiones de tercer grado internamente y esa lesión que aparentemente no se alcanza a ver la mano aquí, pero que era un 1 o 2%, se extendió hasta más del 10% de superficie corporal quemada. Esto recordando la resistencia que tienen los diferentes órganos y tejidos al paso de la corriente eléctrica. Cuando llegan hasta el tejido óseo, los tendones, estos se tienden a calentar, convierten la energía eléctrica en térmica y pues obviamente van a afectar las áreas circundantes. Este fue un caso muy sonado aquí en Victoria, fue el año pasado, alrededor de mayo, un trabajador de Easy en su primer día, mismo mecanismo de lesión que el video que les puse, sufrió un arco eléctrico, sufrió una ignición de la ropa y sufrió alrededor del 50% de superficie corporal quemada. Este paciente a la llegada de urgencias tenía datos de síndrome compartimental en la extremidad superior izquierda, terminó en una dermiofasciotomía, tuvo una estancia prolongada de 3 a 4 meses de hospitalización, tuve la oportunidad de interactuar con él alrededor de 2 meses y ver su evolución. Y pues quiero que vean que este tipo de pacientes es un mundo de cosas. Los quemados es un mundo de manejos, tratamientos, etcétera. Y sobre todo los pacientes con quemadura eléctrica se salen un poquito de ese mundo de pacientes quemados porque son punto y aparte. Es muy diferente el manejo a ellos. Tienen que entender que en un área de quemados es un manejo multidisciplinario impresionante, tanto desde nutrición, enfermería, psicología, el médico urgenciólogo, el médico internista, el médico intensivista y sobre todo el apoyo familiar que reciben los pacientes, porque sí son lesiones muy traumáticas que dejan cicatrices y pues hay que tratar de apoyarlos. Brevemente, no lo mencioné, pero quiero que sepan que los pacientes con quemaduras no está indicado dar antibióticos de primera instancia, no lo es. Va a haber algunos cirujanos plásticos que te digan que sí, deja el antibiótico para todo y tienen su justificación, pero realmente ya está bien descrito que no se debe dejar antibiótico en los pacientes. Únicamente cuando tengamos cultivos positivos, únicamente ahí vamos a iniciar tratamiento antibiótico. También tener en cuenta que hay un mundo de cosas que tenemos que aprender en estos pacientes. En casi todas las unidades que he ido a rotar, a excepción en la unidad de quemados, no saben ni siquiera el tratamiento dietético de los pacientes. O sea, en este tipo de pacientes tenemos que darles una dieta específica que es hipercalórica e hiperproteica, que se llama una fórmula de Curreri. Con la fórmula de Curreri, los pacientes que habitualmente, por decir una persona normal, come alrededor de 2000 calorías al día, los pacientes quemados, dependiendo del porcentaje, inclusive llegan a requerir hasta 8000 calorías al día. Entonces, si no le damos el aporte adecuado, pues no va a mejorar el paciente. También existen muchos tratamientos que tienen que ver con el ácido ascórbico, que esto va a servir como un antioxidante,
se le dan proteínas para generación de masa muscular más magra, perdón. Se le puede dar también a los pacientes baños con ácido acético y la preparación, dependiendo del porcentaje, va a ser al patógeno que vamos a atacar. Por ejemplo, en este paciente sufrió unos cultivos positivos por Pseudomonas, y la preparación del ácido acético para Pseudomonas tendría que prepararse al 5% y diariamente había que hacerle baños. Y aunque no lo crean, esto le hacía mucho beneficio al paciente, o sea, inclusive vimos más reacción que a los antibióticos de amplio espectro. Bueno, esto es una imagen de aquí de la unidad de quemados de la ciudad, unidad de cuidados intensivos para pacientes quemados, está afiliada a Michumao. Es una gran unidad donde vemos muchos casos. No es igual estar en un área de urgencias, a pesar de que mi hospital, que es el IMSS, es muy concurrido. Realmente quizás al año veo unos 10 pacientes de esta índole. Más sin embargo, durante mi rotación en quemados, vi alrededor de 30 pacientes. Entonces sí es un mundo de cosas y sobre todo hacer hincapié que tenemos que trabajar multidisciplinariamente para sacar adelante a estos pacientes. Y sobre todo, darle las gracias al doctor Jorge López de León, que es el que nos ha enseñado mucho sobre estos pacientes y sobre todo incentivar la enseñanza y para compartir la información que tenemos. Gracias. Pues agradecemos al doctor Olmedo su participación y pues la constancia de su ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos a la coordinación de enseñanza del Hospital General de Zona, la doctora Nedina, las facilidades otorgadas para que se pudiera dar esta plática. Bueno, pues el día de mañana será el tercero y último día. Los invitamos a seguir participando activamente y pues mañana vamos a premiar a la asistencia, la puntualidad y la permanencia. Vamos a hacer algunas rifas por ahí para que no decaiga el ánimo. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos el día de mañana.